El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en una edición más de Hablemos sin Censura. Esta mañana, bueno, tenemos una agenda muy interesante, muy movida, sobre todo por la serie de acontecimientos políticos que se han suscitado en la última semana. El caso Michoacán, un movimiento también muy interesante del gobierno federal en el marco de esta guerra sorda que se libera en el estado purépecha. Ese es un elemento, la elección, la convocatoria de la reunión del Consejo Nacional del PAN el pasado fin de semana, el encuentro de los priistas el sábado también pasado con el gobernador, una serie de mensajes y una serie de personajes que se concentraron ayer con motivo de Año Nuevo. Es el primer encuentro de este 2014 que tiene el priismo con el gobernador del estado, su jefe político. Y bueno, también comentaremos el tema de las modificaciones a la ley de educación. El pasado martes, miércoles, ahorita se lo puntualizaremos, hicieron modificaciones que acotan la actividad del magisterio y que, bueno, resulta interesante la reacción que hubo y sobre todo cómo poco a poco a través de las reformas los maestros van perdiendo terreno en materia de prestaciones, en materia de conquistas, que ellos les llaman conquistas y para nosotros es gasto. Pero como cada programa, saludo con mucho interés y agrado a mi compañera Wendy Bautista. Muy buenos días. ¿Cómo está, don Víctor? Gracias por la invitación y bueno, aquí reincorporándonos ya sin censura, bueno, con toda una agenda de temas sobresalientes pues que han acaparado ya la agenda pública, ¿no? Sí, yo creo que sí vale la pena, Wendy, comenzar de lo local hacia lo nacional. Y bueno, esta actividad que hubo en el Congreso del Estado, yo creo que se está haciendo común el que los salvazos que da el PRI en el Congreso, sin decir agua va, mete temas que nadie se espera, ni siquiera los mismos priistas. Ha sucedido no solamente con la reforma política de hace tiempo, sino la reforma de los notarios públicos, ahora la reforma de los maestros.
Sí, otros hechos en donde no les dan chance a reaccionar ni a los mismos priistas en el Congreso. Sí, terminando diciembre se dio un hecho ahí con los notarios, donde, bueno, se hicieron algunas iniciativas a la ley del notariado público, donde, bueno, varios priistas se vieron ahí sorprendidos, incluso el mismo gremio notarial, no porque las medidas fueran negativas, sino porque lo dividimos en dos partes. La primera, pues es que una reforma de la magnitud que sea tiene que tener un acompañamiento ciudadano con los sectores realmente involucrados para consensar, para dialogar, y pues de eso se trata la política, ¿no? O sea, de cabildear una decisión para que sea respaldada y legítimamente respaldada por la sociedad. Ese fue un tema, fue un capítulo, bueno, con el que cierra el año. Los notarios llegan, denuncian, hay un albazo legislativo, se retiran, no los toman en cuenta. Ahora, iniciando el año, la semana pasada, en la orden del día, el martes se incluye pues una reforma a la ley de los 3 poderes. Ni siquiera venía estipulado como reformas a la ley de educación. Entraron por ahí. Y nadie se esperaba lo que pasó esa mañana, porque de repente llega descompuesta la dirigente de la sección 44, Clara Eugenia Gurrola Zamora. Se hace todo un caos en el Congreso y nadie entendía qué es lo que pasaba. Los reporteros fuimos y tratamos de entrevistarla. Tratamos porque, bueno, ella realmente no sabía de qué se trataba ni por qué estaba ahí. Ella sabía que había algo, pero no sabía qué. Pero no sabía por qué. Entonces, ya nos dimos a la tarea de poder investigar un poco qué es lo que estaba sucediendo. Había caos total, molestia por el presidente de la Comisión de Educación, hasta que, bueno, logramos indagar que se reforma la ley de los 3 poderes, pero con un impacto bien directo a la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sindicato de la sección 44 es el único sindicato que está bajo la tutela del Estado. Todos los maestros adheridos son pagados y costeados por el Estado. No así la sección 35 y la sección 12. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué tanta irritación, tanta molestia en los pasillos del Congreso? Porque ya viene específico, estipulado la modificación hacia la sección 44 para acotar, reglamentar y modificar la expedición de las incapacidades totales y permanentes. ¿Por qué? Porque es que esto es, de verdad que esto es increíble que suceda, don Víctor. ¿Por qué? Porque en un principio uno de los iniciadores de esta iniciativa, que ni siquiera tiene que ver con la Comisión de Educación, el diputado Rosauro Mesa, nos explicaba que las incapacidades totales y permanentes toda la vida han vivido un velo de corrupción. ¿Por qué? Porque hay arreglos. En este caso, entre el ISSSTE, los maestros compran las incapacidades. ¿Por qué? Porque muchos conocemos a maestros que tienen una plaza o 2 y tienen otro trabajo, y las incapacidades totales y permanentes se expiden con el monto del 100% de sus derechos, de sus prestaciones y de su salario. Entonces nos dice el diputado, a ver, le digo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta al Estado? Pues le cuesta 350 millones de pesos. Ah, híjole, 350 millones, ¿qué? Todo el magisterio, sí, Wandy, todo el magisterio, todas las 1,300 incapacidades. Ah, no, pues es mucho dinero. Vamos a meterle la mano aquí porque pues ya, esa corrupción se tiene que terminar, hay duda para los 3 poderes, pero afecta directamente. Y ya, nos vamos. Se da toda una serie de discusiones en los pasillos, donde el presidente de la Comisión, Julián Salvador, pues se inconforma, amenazaron con que van a movilizar a los maestros, porque no los tomaron en cuenta. Recordemos que él fue dirigente de esa sección en Durango y nunca llegan los maestros. Ellos se van, tienen un encuentro con el gobernador. Así sucedió. Pero al pasar de la hora y media que el Congreso del Estado aprueba estas reformas con el voto en contra de los 3 diputados del Partido Nueva Alianza, que son del magisterio, sí, porque el cuarto, que es el presidente de la comisión y del Partido Nueva Alianza, se ausentó, no estuvo en la votación. Nos enteramos, eso es lo, de verdad, o sea, atónitos, que esas incapacidades solamente son de la sección 44.
O sea, no son de la 12 ni de la 35 ni de los 3 poderes. Solamente ese monto solamente es de la sección 44. Entonces, intercambiando hay algunos diálogos con alguien que sabe del tema, dice, es que este problema se dejó crecer y ahorita es el momento. ¿Por qué? Porque en marzo tienen que estar las leyes secundarias a la reforma educativa y ahorita es el momento. Oiga, pero ¿por qué no lo notificaron a los maestros? ¿Por qué no se sentaron? Porque así se hacen las cosas. Porque si nosotros dialogamos con ellos, les damos a conocer, nos paran todo y hay que darle marcha atrás. Y se convierte en un problema político. Finalmente no se quieren arriesgar a esa parte, pero esta movilización o este diálogo que incluso se dio con el dirigente nacional del CENTE, Juan Díaz de la Torre, impacta, y sí impactó. De entrada, pues dijimos, los maestros no van a hacer nada, pero sí, a última hora, en el dictamen final, se adiciona en los transitorios un apartado 7º, nada más llegaba hasta el 6, donde dice pues que los maestros tendrán derecho a esa prestación de salud, de sus incapacidades, siempre y cuando esté justificada, ellos no perderán derechos, o sea, finalmente sí repercutió para ellos, y bueno, ellos se quedaron un poco más tranquilos. Aquí la realidad, don Víctor, es que se reformaron 4 artículos de esta ley que no estaban, obviamente, pero donde sí se reglamentan las incapacidades totales y permanentes. Ya se define a ciencia cierta cuáles son las incapacidades profesionales que tienen que ver con el trabajo. Van a entrar a una comisión para que supervise realmente. Se crea la comisión, y esta comisión, que incluso existe, pero totalmente rebasada. Con chantajes, amedrentamiento del sindicato. Ahora se va a formar, esa quedó derogada y ya se va a integrar otra, pero donde ya ellos se van a regir por un nuevo reglamento, donde van a salir incapacidades, pero de actividad profesional, no profesional, incapacidad temporal, o sea, ya no van a dar el paso total a una incapacidad total y permanente. Esto les molestó sobremanera a los maestros, porque antes era total. Entonces, el Estado tiene que estar cubriendo al 100% todas las incapacidades, con todas las prestaciones, y aparte contratar a alguien que lo sustituya. Y luego era incapacidad total y permanente, y ya nada más regresaban 6 meses y después se jubilaban, y ya. Y muchos con doble plaza. Con doble plaza, con una jubilación dinámica que se actualiza conforme la inflación, o sea, no se pierde nada, mientras que el grueso de la población se jubila o agarra su pensión, sí, con el 60%, 70% de su sueldo, que expresado en pesos y centavos son como 1,100 pesos al mes. Y aquellos, los maestros o los burócratas en general, se podían pensionar con 12, 15, hasta 20,000, 25,000 pesos tranquilamente. Sí, la verdad es que no se modifica eso, no se va a modificar eso, pero al menos el tiempo que tengan que trabajar lo tienen que hacer, ¿sí? Y se les va a verificar si realmente usted está enferma, a grado tal que no puede desempeñar su trabajo. Y si te dan tu incapacidad total y permanente de ahí en adelante, ya no va a ser vitalicia. Bueno, ya no vas a regresar a tu trabajo. Esa comisión se va a encargar de estar haciendo evaluaciones periódicas, porque puede ser que en ese trayecto tú sí estás en condiciones de regresar a trabajar, ¿sí? Entonces vas a tener que regresar a trabajar, y tu incapacidad total, ITPs, como se denomina, ya no van a, o sea, se va a revocar. Eso es lo que no sucedía en la actual ley que está todavía vigente. Y ahora se van a poder revocar, y antes no se podía. Entonces, es que ya de veras los tiempos han cambiado, y ya no sé, o sea, ni Durango ni México pueden soportar este tipo de erogaciones, porque este tipo de pensiones, este tipo de prestaciones corresponden a una nación rica, riquísima, que tiene mucho dinero, a otro mundo que el mismo sistema priista creó y fortaleció durante muchos años. Hoy la transparencia, hoy los candados que se están poniendo al ejercicio de los presupuestos están forzando a las entidades, a las instituciones, a que se emancipen, que dejen a un lado ese tipo de vicios, como los famosos ITPs, ¿no? No, realmente estábamos en una situación totalmente, es indignante,
O sea, de verdad 300, o sea, es un dinero, ¿qué se podrá hacer con todo ese dinero? En reinvertirlo en educación, en infraestructura, en las escuelas de cartón que no hay, el equipo que requiere cada escuela, que siguen pidiendo prestado, pidiendo cuotas a los padres de familia para vidrios, para pizarrones, para gises, para material, porque no hay, no existe. Entonces, ciertamente el principal problema, porque es la plantilla más pesada en el Estado, la del magisterio, se le dio una buena rasurada a eso, pero también ahí está, hablamos del sindicato de los tres poderes, que incluye también a los burócratas del Estado, que a través de los sindicatos siempre se la pasan tratando de forzar este tipo de gestiones, de incapacidades totales permanentes. Y hay que decirlo, don Víctor, las incapacidades totales y permanentes generalmente rigen para los que ganan más. O sea, en el magisterio. En el gobierno del Estado, en los tres poderes, hay pocos que ganan mucho dinero, que tienen todas las prestaciones que tienen los maestros, de tanto aguinaldo, de tantas vacaciones, que tienen doble plaza, que tienen más horas. Entonces, el magisterio sí acapara gran parte de las prestaciones, y para allá es donde se va la gran mayoría de todas estas ITPs, ¿no? Perdón, sí. Entonces, no es posible que se haya vivido así y que se haya crecido. La última reforma que se hizo, como bien especificado, fue en el 2007, la última reforma donde se crea este órgano evaluador que ya había sido totalmente rebasado. Es decir, en otras palabras, desde finales del 2007, principios del 2008, a hoy, 2013, pocos años se dejó crecer hasta llegar a las 1.300 ITPs, totalmente con este órgano rebasado, y nadie podía hacer nada por los chantajes, por las amenazas del sindicato. Hoy son otros tiempos, es coyuntural lo que se haga de aquí a marzo con los maestros. ¿Por qué? Porque en marzo se vence el plazo de los 6 meses posteriores para que los estados reformen sus leyes secundarias en base a los lineamientos de la reforma educativa. Entonces, van a venir más, no va a ser la única. Los legisladores ya adelantaron que esto no va a ser lo único que se realizará. Y recapitulando un poco, el 15 de enero del 2013, o sea, exactamente un año después, los maestros regresaron al Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque ellos llegaron al Congreso del Estado el 15 de enero del 2013. Ahí sí llegaron las tres secciones, todos los líderes, legisladores, exlegisladores del magisterio, a inconformarse por la reforma constitucional a la ley de educación. Un año después, exactamente todo lo que se ha hecho. Sí. Pero eso, yo creo que por eso es muy significativo el golpe que da Enrique Peña Nieto, ¿sí?, al sindicato, al meter a la maestra a la cárcel. El 26 de febrero. Porque conoce las entrañas del magisterio, del sindicato, y sabía el impacto que tendrían en los trabajadores de la educación las reformas que hoy ya estamos viviendo. Entonces, no es lo mismo tener a los maestros de la sección, que será 35 allá en Oaxaca, en la calle, a tener a todo el magisterio nacional, más de 1 millón de trabajadores de la educación, en las calles. Por eso era importante como lo hizo Enrique, legal o ilegal, meter a la cárcel a la maestra para decir... Y debilitarlos desde la cabeza. Agredirlos para evitar que se aglutinaran y amotinaran, y bueno, tener problemas en otras entidades. Por fortuna todo ha sido en el Distrito Federal en Oaxaca, en Guerrero, pero lograron sacar adelante las reformas. Yo creo que lo más interesante ahora es cómo las aterrizan en cada estado, qué modificaciones cada entidad va a hacer, y entre ellas, bueno, ya lo vimos la semana pasada en Durango, se dio este primer paso, que es una primera señal, ¿no, don Víctor? Y que es buena, porque nosotros los ciudadanos no tenemos por qué estar pagando tanto dinero a personas que no trabajan. Así es. Por tranzas, por porque tienen cargos políticos, esa es la realidad. La realidad es y algo semejante, como lo platicábamos hace rato, deberá estar sucediendo en la universidad, Wendy. En la universidad hay incapacidades también, y hay jubilaciones dinámicas, y hay una serie de prestaciones a los trabajadores que corresponden a un México de otro tiempo,
y no al México de hoy, en donde cada vez los recursos son más limitados y bueno, hay una disputa terrible por los escasos recursos de la federación. Todas las entidades quieren más y más y más dinero y no hay. Entonces yo creo que se tienen que hacer modificaciones a las leyes, incluyendo a las universitarias, para, en lugar de estar gastando mucho en prestaciones sobre gente que no trabaja, dedicar eso a la investigación, a la educación, al mejoramiento de la educación, que es el único futuro bueno que podemos tener en De entrada, yo creo que lo que sucedió el martes pasado en el Congreso es una señal positiva, donde se puede apreciar que de aquí a marzo, que se vence el plazo para las reformas secundarias de la ley de educación, las reformas constitucionales, los gobiernos, en este caso el de Durango, no va a ser rehén, o sea, no va a ser rehén de las amenazas y de los chantajes como en antaño del Sindicato Nacional de Trabajadores. Ya dio una primera muestra de que no va a ser así y que los maestros hoy tienen que cabildear bajo otro escenario. Bajo otras condiciones. Ese sistema anquilosado por el cual ellos se regían exigiendo, chantajeando y amenazando, como todavía lo hicieron el año pasado, no les va a funcionar. Ahora, sin dejar de lado la parte de la conciliación que es obligatoria en todo parlamento, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, yo creo que eso se tiene que hacer, se tiene que negociar, pero yo creo que lo sustancial es, oigan, necesitamos terminar con la simulación que nos lleva a actos de corrupción muy fuertes y que se traducen en mermas para el presupuesto de los mexicanos, de los duranguenses, ¿no? Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar abordaremos de lleno los acontecimientos políticos más importantes en el país, en Durango, incluyendo el caso Michoacán. Regresamos. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete 817-0330. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV. Patrocinado por Serrano Sport. Del Estado. Bien, estamos de regreso y bueno, yo creo que el acontecimiento más importante de la semana pasada indudablemente fue la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de exhibir o detonar, desdoblar todo un proyecto de enorme fuerza federal, de enorme fuerza policíaca, envolvente en el estado de Michoacán. Yo creo que es la primera vez que observamos un acontecimiento de este tipo, en donde la fuerza del Estado se hace sentir en un territorio específico de nuestro país, enviando fuerzas federales, enviando al ejército,
enviando inteligencia a la Marina y muchísimo equipo, impresionante el equipo que se trasladó a los municipios michoacanos. Yo creo que es la primera vez que sucede. Es interesante observar cómo le está dando el tratamiento a un problema ya de ingobernabilidad que estaba avanzando en el estado de Michoacán, a diferencia de hace 6 años, cuando el presidente, exactamente en enero de 2007, Enrique Peña Nieto anuncia la guerra contra el narcotráfico, ¿sí? Y una guerra desordenada, una guerra donde no incluía la actividad del trabajo de los gobernadores ni los alcaldes, y mucho menos de los partidos, sino una guerra que inició solo y terminó solo, precisamente con magros resultados. Hoy yo siento, Wendy, no sé cuál sea su percepción, pero que la decisión de intervenir en el estado de Michoacán obedece a un proyecto ya prediseñado. Acordémonos que en mayo-junio la primera acción que hace el gobierno de la República es enviar a la Marina a encapsular o aislar el puerto de Lázaro Cárdenas, un espacio estratégico de entrada y salida de mercancías hacia otras partes del mundo, y que era el principal centro de comercialización tanto de la familia michoacana como del cartel de Jalisco y de los caballeros templarios. Por ahí, por el puerto de Lázaro Cárdenas, estaban cooptadas todas las autoridades de ese puerto y pasaba libremente no solamente la droga, las metanfetaminas con las que comercializaba los grupos criminales de esa entidad, sino que también vendían a través de ahí, de manera ilegal, fierro a China. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no solamente comercializaban de manera ilegal con la droga, sino que blanqueaban el dinero vendiendo fierro, extrayendo de las minas michoacanas fierro y comercializándolo al lejano país de China. Toma la Marina y empiezan a reducirse sus espacios de acción a los criminales, y se cierra el círculo con las acciones policíacas militares de la semana pasada, y con el práctico desplace del gobernador Fausto Vallejo como mandatario estatal de Michoacán, que aunque no ha sido removido de manera física y legal, pues prácticamente ha sido suplantado por un personaje cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Alfredo Castillo, yo creo que todo lo que usted retoma hoy es parte del contexto de la grave situación de ingobernabilidad que se vive en este estado, pues tan bello, ¿no? Sí, tan bello, precioso, sí. Sea, de verdad Michoacán no se merece estar azotado por toda la situación que está viviendo, y que pues sin duda refleja la debilidad también del Estado. Yo creo que la reacción es tardía, es tardía, porque yo aquí destacaría 2 partes. La primera, que se evidencia realmente una muestra de total deshonestidad política. ¿Por qué? Porque esto tiene su origen en la falta de control de un gobierno en contra de los cárteles que operan en Michoacán. La deshonestidad de un gobierno, o la humildad de pedir ayuda al gobierno federal. ¿Quién mejor sabe lo que sucede en su estado que la élite política? De no tener la humildad y decir realmente, ¿sabes qué? Yo no puedo con este problema, vamos a organizarnos y vamos, pero no. O sea, aquí se impone el supuesto liderazgo, la egolatría, el poderío falso que se tiene en una élite política en Michoacán. ¿Y por qué? O sea, mejor me retiro, estoy muy enfermo, y pues el problema en estos 6 meses que estuvo el gobernador Fausto Vallejo fuera, dándole la vuelta totalmente al problema, no porque él lo vaya a solucionar de lleno, lo que estaba pasando, él sabía realmente la magnitud de lo que estaba pasando, y no tener el valor de pedir la ayuda, el despliegue militar, las fuerzas federales, como lo que está pasando hoy, que el gobierno federal tuvo que reaccionar a una inminente situación de grave peligro, de grave riesgo, que como siempre está yendo en contra de los civiles. Yo le diría mejor otra cosa, Wendy. No solamente el miedo o la
o la, como usted dice, el orgullo, la soberbia de no pedirle ayuda al gobierno federal, sino posiblemente hasta el contubernio. Hay que recuperar aquellas declaraciones que hace la hermana del expresidente Felipe Calderón, la que denuncia que Fausto Vallejo, a través de sus hijos, tenía contacto, ¿sí?, con los caballeros templarios y con la familia michoacana, y que ellos aportaron recursos para que Fausto Vallejo pudiera ganar las elecciones en Michoacán. Entonces, el exponer a la población a un flagelo tan terrible como el despojo de sus tierras, el despojo de sus huertas, el pago de impuestos hasta por construcción de vivienda, por tener ventanas, por vender afuera de los mercados, el derecho de plaza que le llaman, por compromisos políticos, yo creo que es algo verdaderamente criminal, que si Enrique Peña Nieto o el grupo en el poder no han sacado del gobierno a Fausto Vallejo, es para no entregárselo o al PAN o al PRD, porque de acuerdo con la Constitución, un gobernante que se da de baja en los primeros 24 meses de gobierno, la ciudad tiene derecho mejor a citar un proceso electoral extraordinario para nombrar a un gobernador, pero desde las urnas, no impuesto por el Congreso. Y entonces lo que decidió el PRI fue mandar a un comisionado especial con todas las facultades de un gobernador a que hiciera las veces de Fausto Vallejo, con todo el recurso, con todo el dinero, con el apoyo incondicional del presidente de la República, para dejar que las cosas transcurran, el tiempo transcurra, y entonces lleguen los 2 años y medio, 3 años, y ya no se pueda citar a elecciones. De cualquier manera, la decisión del gobierno federal, para mí, es acertada, porque Fausto Vallejo estaba en manos del crimen organizado. Su familia, según lo dijo la esposa del presidente Peña Nieto, la famosa Cocoa, hoy senadora de la República, el crimen organizado financió la campaña de Fausto Vallejo, y por eso el crimen organizado se desplazaba tranquilamente, ¿sí?, por los diferentes municipios, ¿sí?, a su antojo, e implementaba políticas fiscales propias del gobierno federal sin que algo sucediera. ¿Sí? Yo creo que esto empezó a tomar otro sentido, empezó a salirse de control cuando el obispo de Apatzingán comienza a denunciar fuertemente lo que sucede en su tierra y tiene que salir corriendo de Apatzingán hacia la Ciudad de México porque había ya un proyecto para ejecutarlo. ¿Sí? Entonces es ahí cuando la iglesia comienza a presionar al gobierno federal para que intervenga en Michoacán. Acción Nacional, en semanas anteriores a lo sucedido la semana pasada, empieza a solicitar la destitución de Fausto Vallejo como gobernador, y todavía es una propuesta que esta semana aparece en los diarios nacionales, y entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto decide suplantarlo con un comisionado especial, el cual ya está decidiendo, ya está haciendo cambios de la semana pasada en los cuerpos de seguridad, ¿sí? Está decidiendo, a pesar de que Fausto Vallejo sigue gritando de que no está de adorno y que va a hacer pesar el fuero que aún tiene. Yo digo que se le da el derecho de pataleo al que pierde y se le respeta, pero difícilmente es una decisión que no va a tener reversa. Fausto Vallejo, tarde que temprano, tiene que salir como gobernador porque dejó a un pueblo de veras en manos del crimen organizado. Bueno. Pero sí, porque hoy es un cero a la izquierda, total incapacidad, contubernio y la impunidad que dejó crecer. Pues hoy tienen al estado de Michoacán un estado ingobernable y pues la sociedad es la que está padeciendo. ¿Qué les quedó a ellos? No es justificación, pero ¿qué les quedó a ellos más que armarse? O sea, son las famosas autodefensas de que, bueno, estaba escuchando hoy por la mañana que el fin de semana ya hubo la aprehensión de templarios, el Toro. El Toro. Uno de los siete jefes del cártel de los templarios. También circularon en las redes sociales y en los periódicos. Las autodefensas comienzan a llegar a las propiedades de los grandes capos en los miserables municipios, y son verdaderas residencias en medio de la pobreza extrema. ¿Sí? Ya empezaron a decomisar
algunas residencias y son realmente de fantasía. Sí, sí las vimos por internet. Lo que se está encontrando, yo creo que ese es parte del gran problema de impunidad que tiene el Estado mexicano, en donde la gente puede despojar a otra y enriquecerse a costa de los pobres, de la pobreza de muchas familias y de la muerte de muchísimas familias, como ha sucedido en Michoacán. Por eso, ciertamente lo que dice Wendy es eso. Yo creo que Michoacán se convierte en un referente para saber lo que puede suceder en los meses subsiguientes en otras partes del país. ¿Qué es lo que sucedió en Michoacán? Narcotráfico irrefrenable, el narcotráfico convirtiéndose no solamente en policía que garantizaba la vida de los ciudadanos, sino que también en recaudador de impuestos, ¿sí? Controlaba la economía de las regiones, o controla la economía de las regiones, y comenzaba a dañar a instituciones tan importantes como la Iglesia. Entonces, si observamos que eso está sucediendo también en Oaxaca o en Guerrero o en Tamaulipas, lo más razonable es que el gobierno federal tenga que actuar de manera semejante. Por lo que hoy, de hoy en adelante, Michoacán es un referente para saber lo que puede suceder en otras entidades del país. Claro, y aparte es muy peligroso porque yo creo que lo que está pasando en Michoacán es un reflejo bien claro y emblemático de la verdadera fuerza ciudadana cuando se organiza, don Víctor. Yo creo que lo que está pasando sí hay que tenerle respeto, no diría que miedo, pero sí cuando la sociedad ya está desesperada, cuando la sociedad ya está traicionada por sus autoridades, cuando no recibe no se le garantiza su derecho constitucional de la seguridad, cuando están en riesgo y en peligro sus bienes, pocos o muchos, patrimoniales, cuando la gente realmente se organiza de lo que es capaz de realizar. O sea, de realizar. Y es muy peligroso, Wendy, déjeme comentárselo, porque cuando la sociedad toma la justicia en sus manos, se cometen igual de barbaridades o más, ¿sí?, de las que cometen las autoridades policíacas. Nada más hay que recordar los casos de Veracruz, del Estado de México, de Morelos, sí, en Guerrero, en donde las comunidades logran atrapar a algún violador, algún ratero, sí, hacer justicia. Y lo queman. Ha habido gente que muere en la hoguera, como en los tiempos aquellos de la Edad Media, o lo descuartizan a golpes. O sea, es algo terrible, que yo creo que sí tenemos que evitar. Lo que estaba sucediendo en Michoacán ya era algo verdaderamente grave. ¿Por qué? Porque las autodefensas comenzaban incluso también a caer en injusticias, a desaparecer gente. ¿Por qué? Porque el que de repente un chofer, un mecánico, un peón, de repente sea autoridad, ¿sí?, cuando trae un pasado de dolor atrás, de que se desaparecieron a su hija o violentaron a su hija, se desapareció su hijo o su hermano, que trae un rencor acumulado, al llegar a ser autoridad sin ninguna preparación psicológica, está en la frontera de cometer los mismos excesos e injusticias que a los que él estaba atacando o por los que él se metió a las armas. Y hay muchísimos. Yo les decía que hay un video en YouTube, si lo consiguen, en donde una mujer de 24, 26 años llega y se le hinca al doctor, ¿cómo se llama? Mireles, antes de que sufriera el accidente, se cayera su helicóptero, y le suplica que le regresen a su esposo. Dice: señor, anoche llegaron y sacaron a mi esposo ciertamente era oreja, soplón de los templarios, pero ya tenía 2 meses en su casa, ¿sí?, vendiendo tamales, y anoche fueron gente de las autodefensas, lo sacaron de la casa y es hora que no aparece. Y no apareció. O sea, nada más son ejemplos así muy recientes de lo que puede suceder cuando la misma sociedad toma la justicia entre sus manos sin ningún contrapeso, como puede ser la ley. Entonces, era muy riesgoso lo que le sucedía ya en
en Michoacán ante la expectativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y hacia donde poco a poco estaban avanzando las autodefensas. Ya intervino Peña Nieto ahí, Wendy, ya intervino, ya tomó el control. Hoy tienen el control casi de la totalidad de los municipios. Muy bien, ¿qué va a suceder? La pregunta es, ¿qué va a suceder con Oaxaca, en donde no solamente hay autodefensas, sino también hay grupos guerrilleros? ¿Qué va a suceder en Guerrero, donde sucede lo mismo, hay de los dos? ¿Qué va a suceder en Veracruz, en donde es la cuarta entidad donde hay más autodefensas? En esta cordillera del sureste mexicano, ¿sí? Es verdaderamente un territorio en donde los grupos de autodefensa, los grupos guerrilleros están imponiendo su ley, ¿sí? Ante la desaparición de la autoridad, tanto municipales como la estatal. Ojalá y se sigan los mismos criterios, ¿sí? Ojalá y se deje pacificado. Yo veo muy difícil. Ya detuvieron a uno de los 7 cabecillas que integran el cartel de los y que fue de una de las condiciones, ¿no? Para de desarmarse. las autodefensas para desarmarse totalmente, pero ellos piden que sean todos. Hasta entonces se van a ver resultados. Ya empezaron, la presencia de las fuerzas federales ya empezó a dar resultado, pero aquí lo importante es qué va a pasar en ese trance. Realmente la sociedad está desesperada y pues sí llama mucho la atención el grito desesperado del obispo, ¿no? O sea, realmente la carta enviada por el obispo Miguel Patiño, pues es estremecedora, ¿eh? Es realmente estremecedora, pero también lo que le sucede a uno de los sacerdotes que la semana antepasada, denunciara que el gobierno federal estaba haciendo guaje, aún con todo y la intervención, porque a 1 o 2 kilómetros de donde él estaba desayunando estaba la Tuta, una de las principales cabecillas de los caballeros templarios, ¿sí? Días después la quema. Sufre un atentado, ¿no? Sí, un atentado donde, bueno, sí el gobierno federal acudió a su auxilio y se los llevan. Pero aquí la verdad es que ya nadie se salva, ¿eh? O sea, la representación de la Iglesia Católica ha tenido que entrar, como es su misión pastoral y social. Porque pues realmente la respuesta del padre es que, bueno, nosotros sí nos podemos dedicar a realizar misa, a poder promover el evangelio, pero nosotros no podemos hacerlo ante estas condiciones donde la sociedad, donde el pueblo no tiene libertad. Es algo fuerte, es algo verdaderamente muy fuerte, y bueno, eso es lo que de alguna manera ha acontecido en los últimos días en el estado de Michoacán. Y la próxima semana van a ser cruciales. El gobierno federal tiene que apostarle a una guerra muy corta en Michoacán, dar rápidamente resultados, porque está gran parte de su capital de prestigio metido allí en el estado de Michoacán. No debe de pasar más de 2-3 meses, cuando mucho, ¿verdad? Tiene que dar resultados rápido, porque tiene que concentrarse con ese prestigio que logre obtener en Michoacán. Tiene que concentrarse en otras partes importantísimas del país, como Tamaulipas, como el mismo Veracruz, como el mismo Guerrero, y la misma Laguna, Claro, porque en la Laguna hay una calma chicha, sí, pero las ejecuciones siguen presentándose, los levantones, los secuestros siguen dándose, y yo creo que tiene que retomar también los casos en el interior del país. Y en la medida en que se pueda restablecer la tranquilidad, la paz en Michoacán, eso será el reflejo también de lo que suceda con las amplias expectativas de las reformas estructurales. Bueno, recordemos, bueno, que en estos días, de verdad, los periódicos internacionales, The Economist, El País, han dado muestra de realmente la guerra que se vive en Michoacán y cómo ellos focalizan el riesgo tan grande, tan inminente de que esto no llegue a un control rápido por el Estado, y que los beneficios de las reformas paralicen o pongan en riesgo las inversiones. Claro, porque no puedes estar promoviendo fuera de México las reformas estructurales cuando no tienes capacidad para controlar ciertos territorios de la República Mexicana. O sea, es un contrasentido. ¿Cómo garantizas la tranquilidad económica de los inversionistas si hay revueltas internas como las que suceden en Michoacán, Guerrero, Oaxaca? Sí,
en este sentido. Entonces, hay que estar al pendiente. Yo siento que tiene que ser una guerra muy rápida, muy corta, con muchísimos resultados, y ya empezamos a abrirnos la semana con como dicen, eran 7 y ahora nos quedan 6. 6, pero pues también con mucho tacto, porque llegaron a diestra y siniestra desarmando los autodefensa, ¿no? Que esto también fue un agravio, pues que complicó las cosas, porque bueno, la sociedad ha dicho, los mismos sacerdotes, el obispo, ¿cómo vienen y ustedes no garantizan el derecho a la seguridad? Pero llegan con la gente que se está defendiendo, autodefendiendo, llegan con ellos a atacarlos. Esa no es estrategia. Yo creo que se tiene que reconsiderar, porque esto pues incrementó los niveles de inconformidad y fue un agravio grande. Claro, fue una maniobra. El gobierno quiso sorprender las autodefensas y no contaba que las autodefensas es gente ya muy corrida en ese tipo de cosas. Quiso ganar a río revuelto el gobierno federal, manipulando las declaraciones del doctor Mireles, y el doctor Mireles les reviró en la misma noche. Joaquín López Dóriga osó una vez más manipular la información, pasar un fragmento nada más de la larga entrevista que se hizo, pasó ese fragmento en donde autorizaba el desarme del doctor Mireles, cuando no puso que condicionaba ese desarme a la entrega de las 7 cabezas más importantes del cartel de los templarios. Le damos vuelta al asunto porque tenemos cosas también interesantes, como el Consejo Nacional celebrado el pasado sábado en la capital del país, en donde uno de los principales temas era cómo el presidente de ese partido, Gustavo Madero, iba a enfrentar las acusaciones de corrupción de parte de Ernesto Cordero y las filtraciones de grabaciones sobre los moches, entre comillas, ¿sí?, o exigencias que piden los diputados federales por gestionarle a los alcaldes y gobernadores recursos federales desde el Congreso de San Lázaro. Wendy. Pues realmente interesantes las lecturas que se desprenden a partir del sábado. No pasó nada nuevo, o sea, yo creo que se confirma la serie de pugnas internas, la guerra soterrada que se vive en el Partido Acción Nacional, con la imposición en las decisiones del Consejo Nacional de Gustavo Madero, quien confirma hoy por hoy el poder que tiene al interior, las corrientes, hacia dónde están encaminados los comités directivos estatales que forman parte del Consejo, con una voz muy fuerte, incluso de los calderonistas. Sí, y un protagonismo ahí en la sesión del Consejo Nacional de Juan de Dios Castro Lozano, sí, que le gritó corrupto, que le gritó tú nunca vas a ser un líder del partido con prestigio, tú eres de lo peor que le ha tocado al partido. O sea, le gritó hasta de lo que se iba a morir él y su hermana Rosario Castro. Sí, sin embargo, eso no amedrentó al chihuahuense, que le dijo, esa es tu opinión, vamos a ver ahorita quién gana en las propuestas, en la votación. Patalea, yo tengo el control, y aunque prácticamente les dijo eso. Sí. Tú estás en tu derecho de decir lo que quieras, Juan Manuel Oliva también, y aunque se unan aliados, yo tengo el control de la situación, porque ahora los otros precandidatos en conferencia de prensa ayer o el sábado mismo, pues ellos ya se hacen víctimas, ¿no? Ellos ya son víctimas de la realización del Consejo, donde se imponen la comisión electoral, donde no hay la muestra real de integrar una comisión especial que le entre de fondo y de lleno a la investigación de los mentados moches. Pero pues recordemos que esta sesión del Consejo se dio pues a pocos días, donde se filtraron todas las grabaciones, y pues esto con toda intención de que Cordero y Oliva llegaran pues totalmente debilitados, desprestigiados, sí, y que no tuvieran el poder de imponer alguna decisión al interior del Consejo. Lo que ellos ya habían venido diciendo, de que no hay piso parejo, que hay condiciones de inequidad, que Madero no renunció. O sea, yo creo que la elección del PAN a dirigente nacional va a terminar con un fuerte descrédito de este partido, muy lejos para lo que hoy necesita, y esto sin duda será la antesala de lo que va a pasar en las elecciones de la renovación de los consejos directivos estatales, entre ellos Durango, porque como ya lo hemos señalado, me parece que incluso en un trabajo de la semana ahora, de esta semana, hacia dónde están las corrientes
los grupos, a quién apoya a quién, a Ispuro a quién apoya Rodolfo Dorador, quienes apoyan los gallos, totalmente estructurados hacia las filas de Juan Manuel Oliva. Claro, obvio, ellos no pueden apoyar al candidato que apoya el comité directivo estatal, que apoyan a Gustavo Madero, que sin duda va a ser el líder que se va a reelegir en el PAN, y luego Rodolfo Dorador con quien está con Madero, Aispuro está con Cordero. O sea, esto va a ser un reflejo de lo que suceda también en Durango, y yo creo que el partido va a salir muy debilitado, muy contrario a lo que necesita y le urge a este partido. Claro, yo creo que lo que suceda no sé ahora cuándo va a ser, si en marzo o en abril o en mayo, no sé cuándo va a ser la elección nacional en este instituto político, pero lo que sí es seguro desde ahora es que el resultado que le dé el triunfo de reelección a Gustavo Madero, desde ahorita se los decimos, va a ser impugnado por quien sea el candidato de unidad, ya sea Juan Manuel Olivas o Ernesto Cordero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ahorita ya hay descalificaciones con respecto a quienes integran la comisión de elecciones, los que van a lanzar la convocatoria para el proceso de aproximadamente 14 meses, más o menos. Sí, más o menos lo que va a durar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nuevo presidente, aunque sea electo en marzo o abril, va a tener que salir después de los resultados de las elecciones del próximo mes de julio de 2015. Entonces, yo veo ya más en esta cosa de las tribus, ya más a un PAN que se parece más al PRD, en donde cada vez que hay elecciones denuncian cochineros, denuncian corruptelas, ¿sí? Que se parezca más al partido Acción Nacional de la década de los 90 o antes de ganar la presidencia de la República. Se parece ya más al PRD en cuanto a los procesos electorales. Y pues claro, obviamente los priistas felices, ¿no? Contentos, frotándose las manos, sí, porque ellos desde ahora pronostican quién va a ser el próximo presidente por sus múltiples cualidades. Claro, porque Gustavo Madero ha sido un personaje funcional al presidente Enrique Peña Nieto, le ha ayudado a sacar las reformas, ha hecho hasta cierto punto el trabajo sucio de estar polemizando con medio mundo, defendiendo las reformas, unas reformas que ciertamente había impulsado antes en los sexenios del panismo, el mismo Acción Nacional, ¿sí? Y que hoy le sirven a Enrique Peña Nieto para afianzarse como presidente de la República y garantizar su permanencia del PRI durante más sexenios, muchos sexenios, ¿sí? Al frente de la presidencia de la República. El sábado también, no solamente fue el evento del Consejo Nacional del PAN, en donde salieron muchas cosas, sino también el encuentro de los priistas con el gobernador, Wendy. Ah, sí, aquí en Durango, yo creo que siempre se realiza, ¿no? A principios de año hay un encuentro de la estructura partidista, de los sectores y las organizaciones con el mandatario estatal, pero pues realmente, informativamente hablando, de rescate, ¿no? Porque es interesante leer desde ahora lo que está sucediendo dentro del PRI. Lo podemos ir leyendo, lo podemos ir ya percibiendo, que hay muchos que quieren brillar, ¿eh? O sea, ahorita, desde ahora, es muy temprano o sea, es demasiado temprano porque este no es un año electoral, sin lugar a dudas, es un tiempo estratégico y coyuntural donde las fuerzas se van a reagrupar. Y el hacerlo en Gómez Palacio también es un mensaje importante, o sea, no es cualquier cosa que la estructura del PRI y el gobernador se hayan trasladado, y para donde el gobernador Jorge Herrera Caldera haya emitido un mensaje sin duda muy rescatable de decirles pues que ahorita nadie se adelanta a los tiempos, que la disciplina tiene que prevalecer, que nadie se equivoque, que hoy el partido tiene que prepararse para lo que viene, pero fortalecerse de manera interna al margen de los intereses personales, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mismo el gobernador sabe de los esfuerzos que se están haciendo por parte de los legisladores federales, que aunque nadie lo quiera reconocer, los diputados locales, que aunque digan es parte del trabajo, nosotros somos gestores, no. La realidad es que todo tiene un sentido y todo tiene una lectura. Tan es así
que la percepción del gobernador fue medirlo y ser claro y contundente, a ver, que nadie se equivoque, somos un solo partido y aquí nadie se va a saltar las trancas, como decimos. Uh-huh. Bueno, eso es lo que dice el gobernador, esa es la advertencia del gobernador, vamos a ver si en los hechos así sucede. Por lo pronto, en el periódico La Semana, ahora, en este número que está en circulación, aparece una declaración de Jorge Herrera Delgado. Exacto. ¿Qué dijo? Yo sí quiero para el 2016. Claro, yo no me descarto y estoy en el camino. Bueno, eso se llama activismo No, también. sí. Y sí lo tuvo que reconocer, porque pues, realmente Jorge Herrera Delgado hoy está en otra actitud, Sí. O sea, realmente si uno se sienta a platicar con él, quienes, bueno, tenemos la oportunidad de a veces estar en cierto contacto, no, es un Jorge Herrera Delgado, sí, que trae su dinámica de trabajo, ni para qué, con una dinámica como que la que siempre ha traído, pero hoy se ha revelado ya, y ya lo ha reconocido en público y en privado. Sí, yo no me descarto, soy político y los tiempos políticos se definen en el camino. Pues ese fue Jorge Herrera Delgado, en la reunión, en el encuentro el pasado sábado, desayuno en Durán, comida en Gómez Palacio. Estuvieron los gobernadores desde Héctor Mayagoita hasta Ismael, ¿no? No, Guerrero Mier. Hasta Guerrero Mier, y en la laguna sí apareció Ismael Hernández Heras, allí en la comida. Estuvieron allá, no sé por qué Ismael todavía no se atreve a salir aquí a Durango, a estar en los eventos, pero allá en la laguna sí se hizo presente. Allá sí estuvo el encuentro con el gobernador, y ciertamente lo más significativo de esto fue el llamado del gobernador a que nadie se mueva, que el que se mueve no sale en la foto, así dicen todavía. Yo no creo que le hagan caso, sinceramente. ¿Por qué? Porque pues ahorita ya nadie hace caso con esas viejas reglas. Todo es política. Veamos a los regidores todos quieren las mejores notas, los mejores temas, nadie quiere entrarle a temas escabrosos, nadie quiere entrar a temas en donde puedan confrontarse unos con otros. No, lo mismo sucede en el Congreso, cada quien replegado en sus trincheras, esperando mejores tiempos. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar una cara de rijoso, de peleonero. Sí, don Víctor, eso estoy de acuerdo, pero a la vez traen una pugna y una pelea soterrada hombro a hombro, O sea, pues por sus territorios, por sus distritos, andan, o sea, de verdad andan desaforados, consiguiendo gestiones, recorriendo el territorio. Al menos lo podemos percibir en los diputados que son de mayoría, en este caso del PRI, porque la pelea está concentrada ahí. Ellos saben que del Congreso del Estado pueden salir por lo menos, así humildemente, 2 candidatos para diputados federales. Ellos saben que quien lleve mano desde ahora puede tener un poco más de ventajas. Ellos traen su propia estrategia, traen su propio ritmo en recorridos, visitas domiciliarias, gestiones al medio rural. O sea, realmente eso lo podemos medir todos los días y no necesitamos mucho, simplemente conseguir sus cuentas de redes sociales. Uh-huh. Ellos ahí están dando cuenta puntual de todo lo que están haciendo. Ali Gamboa es una de ellas, o sea, totalmente uh-huh. en un abierto y declarado activismo político, como dirigente de las mujeres, como legisladora y como probable candidata a diputada federal. Eduardo Solís Nogueira no se diga, uh-huh. O sea, él obviamente que quiere competir y está ahorita a muerte disputándole un espacio. Por ejemplo, se me ocurre a Héctor Vela, que también anda... Aunque sea diputado por el Partido Verde. Aunque sea por el Partido Verde. Algo tiene que suceder, porque si no se distingue del Partido Verde, difícilmente va a ser candidato a diputado federal por el PRI, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, pues este es así a grandes rasgos, a grandes pintadas, lo que ha sucedido en el ámbito político en nuestro país, en nuestro estado. Los esperamos el próximo lunes, Dios mediante, por la mañana, y gracias por estar con nosotros. Y dándoles cuenta, porque este domingo que viene, 26, estará aquí en Durango Juan Manuel Oliva. Bueno, platicando lo que dice el morenazo Juan Manuel Oliva, el guanajuatense, de sus aspiraciones, si se baja o no se baja, si le deja el espacio o no a Ernesto Cordero en alianza contra Gustavo Madero. Gracias por su atención y saludamos la próxima semana. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx
o consulta nuestra edición impresa. Ya dejé de mirar al cerro de mercado para tener una respuesta que me acerque a las lanzas guiadas a través de acciones que nos ayuden a crear, tener empleos, bienes y felicidad. Juan Pablo Arreola Torres, los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¿Y tú lees el periódico o lees el Victoria? Información veraz y objetiva, siempre dinámica. Economía, sociales, cultura, deportes. Además, los suplementos exclusivos del periódico Reforma. ¿Qué más puedes pedir? Es el Victoria, mi periódico. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Suscríbete ya. 817-0330. ¿Sabes lo que es credibilidad? Es alguien o algo en lo que se puede creer. Es cuando la gente cree en lo que haces. Es algo que se logra por tu trayectoria, por lo que has vivido o has trabajado. Yo creo que es algo que te da confianza. No es solo una palabra, es la manera como hacemos las cosas. Victoria de Durango, expresión con compromiso social. Suscríbete ya, 817-0330. Es de los que de pronto amanece y tiene un dolor en la rodilla que no sabe de dónde proviene, o de repente le dolió la espalda y no puede explicarse por qué. Pues haga memoria, porque seguramente hace unos días o meses se cayó y se golpeó la rodilla y pensó que no era grave, y se puso una pomada que funcionó en el momento, pero tal vez sucedió algo más en su cuerpo, que ya después con la actividad diaria se agravó, y lo que está sintiendo es solo una secuela de una lesión menor mal cuidada. ¿Qué consecuencias puede haber? Juvenal Cida Rodríguez, médico especialista en rehabilitación y coordinación de evaluación y tratamiento del CRE, menciona que toda persona que tenga una lesión debe recibir rehabilitación, pero no lo hacemos. Primero nos presentamos y le pregunta el antecedente de su problema, cuándo inició con su problema, ¿verdad? Y si él conoce la causa que le provocó este problema. Entonces él me empieza a platicar que cuándo inició, cómo empezó, cuáles son las molestias principales, y entonces vamos avanzando en la anamnesis o en la historia clínica. Yo empecé el día último, empecé a notar que la parte de mi cara del lado izquierdo se me empezó a paralizar, empezando por el ojo me lagrimeaba mucho y me parpadeaba demasiado, y al momento de tomar los alimentos yo no coordinaba el movimiento para proceder a comerlo. Correcto. ¿Sabe la razón? Sospecho que fue algún cambio de temperatura brusco o algo de estrés, molestia, un gusto, no estoy seguro exactamente qué fue. Bueno, cuando empezamos nosotros a platicar en lo que le llaman primero las preguntas, ¿verdad? Y después el análisis físico, creemos, porque no tiene otra patología, no tiene otra enfermedad que pueda dirigirnos a que fuera una parálisis facial hecha por alguna causa determinada, creemos que se trata de la parálisis facial de Bell, esta que le llaman de tipo idiopático. Algunos creen que son por cambios bruscos de temperatura, pudiera influir. Algunos creen que por estrés, pero se ha descubierto que hay proteínas del virus del herpes simple, el herpes del labial, se han encontrado en el nervio, y ya se cree
en un 80%, 85% que de este tipo de parálisis facial es producto de una infección viral. Pero aunque ellos no tengan nada aquí en los labios, puedes tenerlo adentro. Y entonces es muy frecuente que encontremos estos casos así. En el caso del estado de Durango, los accidentes que más se presentan son los provocados por vehículo de motor, así como sucede en muchas otras partes del país y del mundo. Pero también hay accidentes en el hogar, en el deporte o en la recreación. Los más numerosos se presentan en el hogar, van de una quemadura hasta una lesión por cortadura, tal vez no tan graves como los accidentes automovilísticos, así lo manifestó Francisco Bayona Sandoval, responsable del programa de prevención de accidentes estatal. Bueno, igual que en todo el país y a lo mejor yo creo en el planeta, los principales accidentes son los accidentes provocados por vehículos de motor. De tal manera que, si bien es cierto que hay accidentes en el hogar, en la escuela, en el deporte, en la recreación, no son tan numerosos ni son tan letales como los accidentes de vialidad. Es cierto que los accidentes en el hogar son más, pero los accidentes en el hogar van de una cortadura, una quemadura y bueno, sí hay algunos graves, pero no tantos. Sin embargo, los accidentes, traumatismos generados en la vía pública y en el transporte son muy graves en general, dejan siempre discapacidades mínimas, máximas, siempre sus lesiones son traumatismos, luxaciones y son lo más graves, los traumatismos craneoencefálicos que nos provocan daños severos al conocimiento y por ahí se va la vida en muchos casos. Entonces eso es lo más frecuente y lo más frecuente, hablando en cuanto a grupos de edad, pues entre los 15 y los 29 años son el grupo etario más afectado, es decir, los jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes. ¿Es por consumo del alcohol? Una buena parte están asociados al consumo de alcohol, no podemos decir que todos, pero sí hay por lo menos, hablamos de un 50 o un 55% de los accidentes asociados al alcohol. Ahora, me llama la atención el tema de 15 años a 29, porque sí, pues los de 15 todavía se supone que no manejan y no están tan expuestos abiertamente a un accidente de tránsito. Sí, bueno, no queremos decir con eso que ellos conduzcan, pero son peatones que luego son accidentados por otros conductores o van acompañando al conductor que va alcoholizado o no alcoholizado, pero también son víctimas frecuentes de eso. Porque ellos también tienen una gran movilidad por su escuela, por sus reuniones de amistad que frecuentan. De todas maneras nos pega ya desde los 15 años y a los 16 años, 17 que empiezan a conducir, algunos con permisos oficiales, otros con licencias ya a los 18 años, de todas maneras son víctimas. Correcto. Entonces, la recomendación aquí que podríamos hacer, ¿cuál sería para evitar este tipo de accidentes? Bueno, por un lado evitarlos, es decir, lo primero que le pedimos a nuestra sociedad es que nosotros en principio pues no es nuestra obligación oponernos a que tomen bebidas alcohólicas, a lo que nos oponemos es que la asocien con la conducción de vehículos de motor, eso es lo que no debe ser. Y bueno, de alguna manera los más frecuentes se dan los fines de semana por la noche, aunque quiero decirle que exitosamente nuestro programa de alcoholimetría, que tanto la gente no critica, reniega y se enoja, pero que al último reconoce como válida, son nuestros operativos antialcohol, que cada vez las instituciones de seguridad pública, estatal y municipal se esfuerzan en llevar a cabo. Y ya la gente empieza a entenderlo y la gente ya deja su coche en los estacionómetros y en estacionamientos, públicos, y se van en taxi a su casa, o alguien va y los lleva, buscan las formas de no conducir alcoholizados, y eso pues es muy bueno para nuestro programa, nuestras esperanzas. Nuevamente volvimos a tener 0 defunciones en el mes de diciembre, motivado por la Navidad, entonces estamos muy contentos por esto. Con respecto a las secuelas que puede tener por una caída o un accidente, son muy variables. Puede tener desde un simple esguince, ¿verdad?, que puede ser cervical, puede ser en rodillas, etcétera, hasta unas fracturas, ¿verdad? Puede tener lesiones de ligamentos, lesiones tendinosas, puede tener lesiones musculares, dependiendo del tipo de accidente y la intensidad del traumatismo. Entonces, muy variado. En un accidente automovilístico a veces es muy confuso todo lo que podemos encontrar, es muy diverso. Entonces,
Hay muchos tipos de lesiones que se pueden presentar. ¿Qué es lo que más se atiende aquí? Aquí lo que más atendemos es el esguince cervical. En los accidentes estos de calle que dan por choque, por alcance, en donde sufre un movimiento brusco de flexión y extensión y produce un esguince cervical. En 2012 murieron en total 670 personas por distintos tipos de accidentes. Otros tantos lograron librarla, pero con alguna consecuencia de discapacidad. En el caso de Durango, no se tienen estadísticas de cuántas personas quedan con alguna discapacidad después de un accidente o lesión, grave o mínima. Sin embargo, el INEGI en su encuesta nacional de salud y nutrición 2012, el 8.5% de la población de 6 años o más en Durango tiene alguna discapacidad, 2.3% de ellas provocada por algún accidente. En ese sentido, es importante tomar en cuenta las recomendaciones y evitar todo tipo de accidentes. Pero si ya no sucedió, hay que acudir al médico para que realice la valoración correspondiente y tengamos una rehabilitación adecuada. Con información de Alicia Rodríguez, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.